Parque Nacional Torres del Paine en Chile atrae la atención por su impresionante naturaleza. 3 majestuosas torres de granito que se elevan a más de 200 metros, como si guardaran los secretos de los antiguos glaciares. Imagina que estas torres se formaron hace unos 40 millones de años, cuando las fuerzas tectónicas comenzaron a moldear el paisaje que vemos hoy. Y lo más increíble, en el parque habitan más de 130 especies de aves, incluyendo aves rapaces como los cóndores, con una envergadura de hasta 3 metros. Pero esto no es lo más extraño. En el parque también hay glaciares que se mueven a una velocidad de hasta 100 metros al año, formando cascadas que descargan agua a gran velocidad. ¿Sabías que algo aún más asombroso? El glaciar Perito Moreno, uno de los más conocidos del parque, puede desprenderse en el lago desde más de 30 metros, creando un estruendo ensordecedor que se oye a kilómetros de distancia. Los paisajes del parque son tan diversos que aquí se encuentran llanuras áridas, bosques densos y campos de hielo. Además, en el parque se pueden ver especies únicas de animales como el guanaco y el ñandú, que solo habitan en esta región. ¿Cómo pudo surgir tanta diversidad de ecosistemas en un solo lugar? Todo se debe al clima cambiante y a los procesos geológicos que continúan hasta hoy. La altura de algunas montañas supera los 2.500 metros, lo que convierte al parque en un verdadero paraíso para los alpinistas y los turistas. Y cuando crees que ya has visto todo, te encuentras con un lago de agua turquesa formado por el derretimiento de los glaciares, que parece tan vivo que te apetece saltar a él. En el parque hay más de 130 kilómetros de senderos que te llevarán a través de estos paisajes asombrosos. Pero lo que hay que recordar es que al atardecer, cuando el sol tiñe la arena de tonos dorados, este oasis se convierte en un verdadero magia que no se puede describir con palabras. Es asombroso que en medio del desierto se encuentre uno de los lugares más bellos del planeta. El Chiflón no es solo una cascada, sino un verdadero espectáculo de la naturaleza, donde el agua cae desde una altura de 30 metros, creando fascinantes arcoíris en los rayos del sol. Imaginen cómo un poderoso flujo de agua se precipita sobre las rocas, formando nubes de salpicaduras que brillan como millones de diamantes. Cada una de las cascadas de este sistema único tiene su propio carácter. Una es ruidosa y agresiva, mientras que otra es tranquila y melodiosa. Pero lo que más impresiona es que a lo largo de todo el camino hacia las cascadas, pasas por densos bosques tropicales llenos de los sonidos de aves exóticas y el susurro de las hojas. ¿Saben que aquí viven más de 100 especies de plantas, muchas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar del planeta? Pero esto no es todo. Imaginen que en estos lugares no solo pueden disfrutar de las vistas, sino también bañarse en piscinas naturales formadas por las cascadas. La temperatura del agua oscila alrededor de los 25 grados, ideal para un baño refrescante en un día caluroso. Y aquí es donde realmente se vuelve loco. En una época del año, cuando el nivel de agua es máximo, las cascadas se convierten en verdaderos gigantes y su poder se vuelve simplemente increíble. Ahora imaginen que esta belleza se encuentra a solo unas horas de viaje de la capital de México. Además, en las cercanías de El Chiflón se pueden encontrar ruinas antiguas que testimonian que estos lugares eran sagrados para las tribus locales.
Este lugar es un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza. Al estar allí, pueden ver cómo los coloridos loros vuelan sobre las cascadas y los jaguares se ocultan en la densa vegetación. Y aquí está el hecho más inesperado. Las cataratas del Iguazú se están ensanchando cada año. Little by little están cambiando su forma y hasta sus límites. Qué interesante que la naturaleza siga creando su arte asombroso. Imagina una roca de 200 metros de altura que parece emerger literalmente de la tierra. Esta monumental formación, conocida como el Penón de Guatapé, tiene más de 100 millones de años y sigue siendo una de las principales atracciones de Colombia. Pero lo que realmente impresiona es que para subir a su cima tendrás que superar al menos 365 escalones, cada uno de los cuales ofrece una vista impresionante. Desde la cima podrás ver paisajes increíbles donde el agua azul del embalse de Guatapé se encuentra con colinas verdes, creando una escena que es difícil de olvidar. Y lo más intrigante, las leyendas locales afirman que en este lugar habitan espíritus que protegen la roca. Esto añade aún más misterio a este lugar. Lo que es aún más asombroso, el Penón de Guatapé se considera uno de los más grandes monolitos graníticos del mundo. Debido a sus dimensiones y forma, se ha convertido en un imán para escaladores y turistas de todo el mundo. ¿Te preguntas cómo pudo formarse la roca de esta manera? La respuesta se encuentra en millones de años de procesos geológicos. Pero esto no es todo. Alrededor de la roca hay pequeñas casas de colores que crean una atmósfera de cuento de hadas. Imagina ahora cómo los paisajes de este lugar cambian a lo largo del día. Al amanecer, las montañas están envueltas en un suave resplandor rosado y al atardecer, el cielo se llena de tonos naranjas y púrpuras. Y lo más interesante es que en el parque hay restos de antiguos glaciares que dejaron características formas de relieve que asombran por sus dimensiones y belleza. El bosque de Tijuca en Río de Janeiro ocupa una superficie superior a 1.300 hectáreas, lo que lo convierte en uno de los bosques urbanos más grandes del mundo. Imagina, entre árboles de más de 40 metros de altura, viven más de 400 tipos de animales. Pero lo que realmente asombra es que más del 40% de la vegetación de este bosque es endémica, es decir, no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Aquí puedes encontrar especies raras como el jaguar y el tapir, que alguna vez dominaron toda la región de Brasil. Y eso no es todo. El bosque de Tijuca fue plantado en el siglo XIX para restaurar el paisaje destruido por las plantaciones de café, convirtiéndose en el primer programa de restauración forestal del mundo. Pero esto es solo la punta del iceberg. En el bosque no solo hay senderos pintorescos, sino también cascadas como la Cascada do Gritador, que alcanza una altura de 30 metros. Es interesante saber que antes de que el lago se convirtiera en salado, era un enorme lago de agua dulce que se fue secando gradualmente. Hoy en día, este lugar no solo atrae a turistas, sino también a científicos que estudian su ecosistema único. Y lo más fascinante es que en el Salar de Uyuni se pueden encontrar sales que pueden ser utilizadas para crear nuevas tecnologías.
El río Amazonas no es solo el más largo del mundo, sino que también es el hogar de más de 30.000 especies de plantas y animales. Imagina vivir en una selva donde la densidad puede alcanzar los 7 metros por metro cuadrado, donde habitan jaguares que pueden saltar hasta 3 metros de altura y delfines rosados que pueden pesar hasta 12 toneladas. Pero esto no es lo más asombroso. En estas selvas se encuentran árboles que pueden alcanzar alturas superiores a los 40 metros y cuya corteza puede ser tan gruesa que en ella puedan esconderse familias enteras de monos. ¿Sabías que en la Amazonía viven más de 200.000 personas que representan más de 200 pueblos diferentes, cada uno con su propio idioma y cultura? Ahora imagina esto: en el río habitan más peces que en el océano Atlántico. Alrededor de 2.000 especies de peces, incluyendo las gigantescas pirañas y las anguilas eléctricas, convierten al Amazonas en un verdadero océano de agua dulce. Y lo que realmente asombra, el Amazonas produce más oxígeno que todo el resto del planeta juntos, gracias a sus inmensos bosques. ¿Qué te parece? Estos hechos demuestran cómo rápidamente cambia el clima y los ecosistemas en la Tierra. Y lo más asombroso de todo, algunos de estos fósiles son testigos de la existencia de formas antiguas de vida que actualmente han desaparecido de la faz de la Tierra. El volcán Calbuco no es simplemente otro volcán, sino uno de los más activos de Chile, y su última erupción en el año 2015 hizo que el mundo hablara de su poder. Este evento resultó en la expulsión de ceniza hasta una altura de 30 kilómetros, lo que supuso una verdadera prueba para los habitantes locales y los ecosistemas. Imaginen esto: en ese momento, el cielo sobre ciudades cercanas como Puerto Montt se tiñó de un vibrante naranja y el viento esparció la ceniza a cientos de kilómetros de distancia. Es interesante que esta erupción fue tan fuerte que en un radio de 100 kilómetros alrededor del volcán, la ceniza alcanzó una altura de hasta 10 centímetros, lo que obligó a muchos residentes a evacuar. Pero esto no es todo. El volcán Calbuco tiene una forma bastante inusual, con una altura de más de 1.000 metros y un cráter de unos 30 metros de diámetro que parece una gigantesca taza. La actividad volcánica aquí ha sido observada durante miles de años y los científicos aún estudian su comportamiento para predecir futuras erupciones. Y lo que resulta aún más intrigante es que el volcán Calbuco se encuentra en una zona de subducción, donde las placas tectónicas colisionan, creando condiciones geológicas únicas. El río Punaú, que fluye en el estado brasileño de Río Grande do Norte, presenta un fenómeno asombroso. Sus aguas tienen un vibrante color turquesa que atrae a turistas de todo el mundo. Este río, de aproximadamente 130 kilómetros de longitud, serpentea a través de paisajes pintorescos con palmeras y dunas de arena, creando el lugar perfecto para el descanso y las aventuras. ¿Sabías que el Punaú es hogar de más de 100 especies de peces? Muchos de ellos se pueden ver directamente desde pequeñas embarcaciones que navegan por el río. ¿Y qué te parece intentar el kayak? Esta actividad permite disfrutar de la belleza de la naturaleza circundante y sentir la adrenalina al superar remolinos y pequeñas cascadas. Lo más emocionante ocurre en la costa, donde el río se encuentra con el océano. Aquí puedes observar cómo el agua
Al mezclarse con las olas marinas, forma líneas de colores únicas. Este lugar ha ganado popularidad entre los surfistas que buscan las olas perfectas. Además, en esta zona habitan tortugas marinas que vienen a desovar, y verlas es una verdadera suerte. ¿Sabías que hay algo más que asombra? Las aguas del río Punaú están llenas de manglares que juegan un papel crucial en el ecosistema, manteniendo la diversidad de la vida y protegiendo las costas de la erosión. Estos bosques son hogar de muchas aves y otros animales y se pueden explorar en canoas, navegando entre raíces y hojas. A pesar de su belleza, el río enfrenta amenazas relacionadas con la contaminación y el cambio climático, lo que causa preocupación entre los residentes locales y los ecologistas, quienes intentan preservar este paraíso natural para las futuras generaciones. Un dato importante es que en esta región hay más de 50 kilómetros de playas protegidas que sirven de refugio para muchas especies. Además, el cañón de Sumidero es hogar de muchas especies de aves, entre las que se pueden encontrar hermosos tucanes con picos brillantes y águilas que vuelan alto sobre las rocas. Pero eso no es todo. Los investigadores afirman que en este cañón se encuentran uno de los mayores conglomerados de estalactitas y estalagmitas de México. El Parque Nacional Lencuá Marañenses es mucho más que un lugar. Es una verdadera enigmática natural. Imagina grandes dunas blancas de hasta 30 metros de altura que cambian su aspecto durante todo el año bajo la influencia del viento y la lluvia. Pero esto no es lo más interesante. Entre las dunas se forman lagunas que se llenan con agua de lluvia y su color varía desde el azul turquesa hasta el profundo azul. Estas lagunas pueden alcanzar una longitud de hasta 30 metros y una anchura de hasta 10, y en ellas se puede nadar, disfrutando de una atmósfera exótica. ¿Sabías qué ocurre cuando comienza la temporada de lluvias en este paisaje único? En solo unos meses, el nivel de agua en las lagunas sube varios metros, creando vistas impresionantes que no se pueden ver en ningún otro lugar del mundo. Cada invierno, miles de turistas llegan aquí para capturar estas mágicas paisajes en fotos. Pero lo que realmente asombra es que en este parque viven más de 100 especies de animales, incluyendo tortugas raras y colibríes que se han adaptado perfectamente a este clima inusual. Sus leyendas sobre las cascadas hablan de la fuerza y el espíritu de la naturaleza que aún se siente en el aire. Saben que el agua que cae desde estas alturas contiene minerales que la hacen especialmente pura y curativa. Esto le da un encanto especial a este lugar que atrae a turistas de todo el mundo. Cano Cristales no es solo un río, sino una verdadera paleta natural donde el agua resplandece en todos los colores del arco iris. Imagina, durante varios meses al año, en la época de lluvias, el río se llena de plantas llamadas macarenas, que lo tiñen de vibrantes tonos de rojo, amarillo y verde. ¿Sabías que en algunos lugares la profundidad del río alcanza los 30 metros? Esto lo convierte en el lugar ideal para el buceo y la observación de un ecosistema único. Solo imagina cómo los peces tropicales nadan entre las brillantes plantas submarinas, creando una imagen viva. Pero esto no es todo. A lo largo del río se extiende la Serranía de la Macarena, un parque natural donde habitan especies animales raras como los jaguares y las capibaras.
Estos mamíferos a menudo pueden ser vistos en las orillas, disfrutando del frescor del agua. Y ahora, imagina que este río también es el hogar de numerosos ecosistemas únicos donde coexisten especies que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Las investigaciones científicas muestran que la flora y la fauna aquí se desarrollan en condiciones que no han sido alteradas por el hombre. El volcán Osorno, cuya altura alcanza los 2.830 metros, aparece como una gigantesca montaña cónica cubierta de nieve blanca. Su forma simétrica recuerda los paisajes perfectos de los cuentos de hadas, pero detrás de esta belleza se oculta la actividad volcánica que puede sacudir la Tierra. Desde su última erupción, en 1969, el volcán ha estado bajo constante vigilancia de los científicos, ya que su historia está llena de eventos dramáticos. Imagina cómo en 1838 el volcán Osorno expulsó un flujo de lava que avanzó más de 5 kilómetros desde el cráter. Esta erupción fue tan poderosa que modificó el paisaje circundante, creando nuevos lagos y ríos que aún hoy atraen a los turistas. Pero esto no es lo más interesante. ¿Sabías que lo que realmente resulta fascinante? Aproximadamente 37 volcanes diferentes se encuentran en un radio de 100 kilómetros alrededor de Osorno, lo que crea un ecosistema único lleno de una gran variedad de flora y fauna. Estos volcanes, como guardianes, protegen la majestuosidad de la naturaleza, mientras que los procesos subterráneos continúan moldeando esta región asombrosa. Imagina que debajo de la Tierra hay un constante movimiento de magma que puede causar una nueva erupción en cualquier momento. Los científicos prevén que la próxima gran erupción podría ocurrir en las próximas décadas, lo que nos hace reflexionar sobre cuán dinámica es la naturaleza que nos rodea. Y lo que realmente es asombroso, el volcán Osorno es parte de una de las áreas volcánicas más activas del mundo, conocida como Anillo de Fuego del Pacífico. Cada año, miles de turistas llegan para ver este fenómeno de la naturaleza con sus propios ojos. Y aquí hay un dato interesante. Durante la temporada de lluvias, el flujo de agua en el salto de agua aumenta 2 o 3 veces, convirtiéndose en un poderoso torrente que se puede escuchar a varios kilómetros de distancia. La laguna Santa Rosa, ubicada en el corazón del desierto de Atacama, sorprende por sus vibrantes tonos que varían desde un profundo azul hasta un verde suave. Imagina cómo, a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, en medio de un desierto sin vida, aparece este oasis que se ha convertido en hogar de muchas aves exóticas. ¿Sabías que aquí puedes encontrar flamencos que vienen a disfrutar del agua dulce? Pero esto no es lo más asombroso. El agua en la laguna generalmente alcanza una temperatura de alrededor de 20 grados Celsius, lo que la convierte en un lugar ideal no solo para las aves, sino también para las raras algas. Estas algas, a su vez, pueden sobrevivir en condiciones donde la salinidad del agua es el doble que en el océano. ¿Cómo lo hacen? El secreto reside en su capacidad única para adaptarse a condiciones extremas. Ahora imagina esto. Durante las fuertes lluvias, la laguna puede duplicar su tamaño, creando islas enteras cubiertas de brillantes colores y vegetación. Este espectáculo atrae no solo a los naturalistas, sino también a turistas de todo el mundo que desean capturar este contraste entre el desierto sin vida
y la bulliciosa vida de la laguna. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente increíbles. Imagina estar en una embarcación y ver cómo las paredes de mármol emergen del agua como si fueran gigantescas estatuas. Cada año, miles de turistas llegan aquí para disfrutar de un espectáculo que parece imposible. Y lo que realmente asombra, en estas cuevas se han encontrado rastros de culturas antiguas que utilizaban este mármol para crear sus obras de arte. En la costa sur de Perú se encuentra el oasis de Huacachina, que parece una verdadera historia de hadas. Palmeras datileras rodeadas de enormes dunas de arena que alcanzan una altura de hasta 100 metros. Estas dunas, como si estuvieran vivas, cambian constantemente bajo la influencia del viento, creando un paisaje único que atrae a turistas de todo el mundo. Y lo más asombroso es que, a pesar de su lejanía, el oasis es hogar de muchas especies de animales, incluyendo aves raras que solo habitan aquí. Pero esto no es lo más interesante. Alrededor del oasis circulan leyendas que afirman que sus aguas tienen propiedades curativas. Los lugareños aseguran que si uno se baña en este lago, puede curarse de enfermedades. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente increíble. El oasis está rodeado por el desierto de arena de Nazca, donde se encuentran los enigmáticos geoglifos visibles solo desde el aire, incluyendo la famosa figura de un mono gigante. ¿Sabías qué? Lo que más asombra es que el oasis de Huacachina ha sido un centro importante para las culturas locales durante siglos. Los arqueólogos han encontrado restos de asentamientos que existieron aquí hace más de 1000 años. Existe incluso una hipótesis de que este oasis fue un lugar sagrado para los antiguos incas, lo que lo convierte no solo en un tesoro natural, sino también histórico. Hoy en día, el oasis atrae a los amantes del ocio activo, ofreciendo sandboarding y paseos en buggy por las dunas de arena. Algunos senderos discurren a lo largo de las orillas pintorescas de los lagos, mientras que otros llevan a las alturas con vistas impresionantes de las cadenas montañosas circundantes. Y lo más impactante de todo, las cascadas del parque, como la cascada de Castillo, caen desde una altura de 100 metros, creando una poderosa nube de agua que resplandece al sol. En este parque nacional habitan más de 100 especies de aves, incluyendo cóndores raros con una envergadura de hasta 3 metros. Imagina cómo se elevan sobre las majestuosas montañas en busca de corrientes térmicas. Aquí se encuentran las 3 cimas más altas de la Patagonia chilena, que alcanzan una altura superior a los 3000 metros. Estas montañas están formadas por granito y sus rocas parecen haber sido talladas por un gigante con un cuchillo. Pero esto no es todo. Entre las montañas se esconden lagos que reflejan el cielo como un espejo y tienen colores extraordinarios, desde el esmeralda hasta el azul vibrante. ¿Sabías que lo que más asombra? El agua de estos lagos contiene minerales que les dan esos tonos únicos. En el parque también puedes encontrar guanacos salvajes que viven en manadas y pueden correr a una velocidad de hasta 30 kilómetros por hora. Su pelaje áspero los protege del frío y en caso de peligro pueden huir rápidamente por las pendientes escarpadas.
los glaciares, la temperatura puede variar desde -30 hasta más de 20 grados Celsius, dependiendo de la estación, lo que crea condiciones climáticas únicas para la diversidad de flora y fauna. Solo imagina que en este parque se encuentran más de 100.000 años de historia grabados en cada capa de hielo. Es un verdadero libro de la naturaleza, donde cada capa de hielo cuenta su propia historia. El lago Titicaca no es solo un cuerpo de agua, sino un verdadero milagro de la naturaleza, que ocupa una superficie superior a los 8.000 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el lago de alta montaña más grande del mundo, situado a una altura de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra en la frontera entre Perú y Bolivia, y su profunda y azulada tonalidad suscita una sensación de asombro. Pero lo más fascinante no es solo su tamaño, sino la cultura única que florece a su alrededor. En sus aguas viven los huros, conocidos por sus islas flotantes que construyen a partir de la caña. Imaginen, aldeas enteras que se mueven sobre la superficie del lago y sus habitantes que viven como si pertenecieran a otra época. ¿Sabían que el lago tiene no solo agua dulce, sino también salada? En el fondo del lago, los científicos han encontrado restos de una antigua civilización que dejó misteriosas ruinas. Estos restos pueden contar la historia de los seres humanos que habitaron aquí hace miles de años, pero aún no se han desentrañado todos sus secretos. Y ahora, imagine que el lago no es solo un cuerpo de agua, sino un enorme ecosistema con más de 20 especies de peces, incluyendo una especie rara que puede alcanzar 1 metro de longitud. Este balneario natural atrae a los turistas que desean relajarse en el agua caliente, rodeados de la naturaleza salvaje. ¿Sabías lo más interesante? Las aguas del río Manso finalmente se unen al lago Nahuel Huapi, que tiene una superficie de casi 300 kilómetros cuadrados. En la cima de la montaña Roraima, que alcanza una altura de 2.000 metros, se encuentra un ecosistema único que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Aquí, en un llano plano, viven plantas y animales que se han adaptado a condiciones donde la temperatura varía entre 0 y 30 grados Celsius y la humedad alcanza el 70%. Pero esto no es lo más extraño. Con cada paso por este llano, puedes encontrar plantas que parecen haber venido de otra época, como los hongos que pueden crecer hasta 1 metro de altura y tener hojas que pueden sobrevivir en condiciones casi de total falta de suelo. ¿Sabías que es aún más asombroso? Aquí habitan lagartos que pueden cambiar el color de su cuerpo para camuflarse con el entorno y insectos que tienen tamaños que superan el de tus manos. Cada año, miles de turistas llegan aquí, pero para llegar a la cima, solo se pueden seguir rutas complicadas que pasan por densos bosques y senderos montañosos difíciles. Estos senderos están llenos de sorpresas. Puedes encontrar cascadas de hasta 100 metros de altura que caen desde acantilados, como si cayeran del cielo. Imagina esto. En la cima de la montaña Roraima se encontraron fósiles de plantas que solo existen en los trópicos, mientras que la montaña se formó hace unos 2.000 millones de años. Cada año, decenas de miles de turistas acuden para ver este fenómeno natural y algunos dicen que este lugar parece transportarte a otro mundo.
El cerro Arco Iris no solo ha impresionado a los turistas, sino también a los científicos que estudian su historia geológica. Incluso han sugerido que el proceso de formación de estos colores comenzó hace millones de años. Imaginen un salto de agua de 983 metros de altura. Es el Ángel, el más alto del mundo. Caída desde el plato de la Guayana, como si el mismo aire se partiera por la fuerza del agua que se precipita desde esa altura, formando una nube de niebla visible a varios kilómetros de distancia. ¿Saben qué magia se oculta en este lugar? El agua, al caer, se rompe en millones de gotas, creando un arco iris en días soleados, mientras que las selvas circundantes están llenas de sonidos que parecen casi mágicos. Los pueblos indígenas que viven cerca lo llaman Canaima, que significa lugar donde el agua cae. Pero esto no es lo más extraño. El salto de agua fue descubierto por europeos solo en 1933, cuando el piloto estadounidense James Cruel lo encontró accidentalmente durante un vuelo. Ni siquiera sospechaba que había encontrado uno de los lugares más hermosos de la Tierra. ¿Cómo llegar a este milagro de la naturaleza? Los viajeros suelen usar botes para llegar a las aldeas cercanas y luego caminar a pie a través de densos bosques llenos de plantas y animales exóticos. Pero lo que es aún más asombroso, por el camino se pueden encontrar especies raras de animales, como jaguares y ocelotes, que se ocultan en las sombras de la vegetación. ¿Han oído hablar de que el salto de agua Ángel fue la inspiración para la famosa novela La Isla del Tesoro de Arthur Conan Doyle? Este lugar se convirtió en un símbolo de misterios y aventuras, atrayendo a buscadores de aventuras de todo el mundo. Y lo más asombroso, el único color rojo del agua es resultado de condiciones especiales que crean el entorno ideal para la vida de las plantas que producen pigmentos que tiñen el río. Cada año, miles de turistas acuden para ver este espectáculo con sus propios ojos. El Parque Nacional Nahuel Huapi no es solo un lugar hermoso, sino un verdadero tesoro de la naturaleza. Imagina, la superficie del parque supera los 2.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale al tamaño de un pequeño estado. Estas tierras están llenas de lagos, cascadas y montañas que alcanzan alturas de más de 2.000 metros. Pero esto no es lo más emocionante. En el parque habitan más de 100 especies de aves, incluyendo águilas rapaces de hasta 120 centímetros de longitud. Además, aquí puedes encontrar especies únicas de mamíferos, como la puma y la chinchilla sudamericana, que cazan en este rincón intacto del planeta. Ahora, imagina que en estos bosques crecen árboles que pueden alcanzar una altura de 30 metros y tener troncos de más de 1 metro de diámetro. No es solo un bosque, es un escenario de vida donde cada árbol es el hogar de muchos seres. Es importante saber que muchos de estos árboles tienen más de 1 siglo de edad. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente increíbles. El lago Nahuel Huapi, que es el corazón del parque, tiene una profundidad de más de 200 metros. No solo es hermoso, sino que también guarda muchas leyendas relacionadas con los pueblos indígenas que creían que en sus aguas habitaban los espíritus de sus antepasados. Si pensabas que esto es asombroso, espera. En el parque hay más de 12 senderos de senderismo que permiten explorar cada rincón de esta naturaleza salvaje.
La laguna Santa Rosa es una parte crucial del ecosistema que no solo sostiene la flora y fauna locales, sino que también juega un papel significativo en la conservación de los recursos hídricos de la región. Los recursos hídricos aquí ayudan a la agricultura, que prospera en las tierras vecinas. ¿Sabías que el nivel de agua en la laguna puede cambiar en 30 centímetros en solo unas pocas horas? Las cuevas de mármol situadas en el lago General Carrera tienen una estructura única, formada por la naturaleza a lo largo de 6.000 años. Las paredes de estas cuevas brillan en tonos de turquesa y blanco, creando un efecto como si estuvieras en un mundo mágico. ¿Sabías que las corrientes subterráneas y las olas no solo han limpiado el mármol, sino que también han creado patrones asombrosos que recuerdan las obras de un gran artista? Cada cueva tiene sus propias formas y tamaños únicos. Algunas alcanzan una altura de hasta 20 metros, mientras que otras son pasajes estrechos, donde las paredes parecen casi transparentes. Cuando los rayos del sol penetran en el interior, se reflejan en las paredes de mármol, creando un resplandor mágico que cambia según la hora del día. Pero esto no es lo más extraño. El agua del lago tiene un tono azul peculiar gracias a los minerales contenidos en el mármol. La profundidad del lago alcanza casi los 100 metros, lo que lo convierte en uno de los más profundos de Chile. Lo que más asombra es que en este lugar se realizan investigaciones científicas, ya que sus paisajes recuerdan las condiciones de Marte. Los científicos estudian cómo la vida puede existir en tales condiciones extremas, y esto abre nuevas posibilidades para la exploración de otros planetas. El Parque Nacional Yasuni no es solo un rincón de la naturaleza, sino una verdadera joya de la biodiversidad. Imaginen, aquí habitan más de 6.000 especies de plantas y alrededor de 500 tipos de animales, incluyendo especies raras como la tortuga de orejas rojas y el jaguar. Pero esto no es lo más asombroso. Yasuni ocupa solo el 3% de la superficie de toda la Amazonía, pero en este pequeño espacio se encuentra el 25% de todas las especies de aves conocidas en el mundo. ¿Saben qué significa esto? El parque se ha convertido en un verdadero paraíso para los ornitólogos y los amantes de la naturaleza. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente increíbles. En el parque viven tribus que aún no han tenido contacto con el mundo exterior. Utilizan métodos tradicionales de caza y recolección, confiando en sus conocimientos sobre la naturaleza. ¿Cómo sobreviven en estas condiciones? El secreto radica en su profundo entendimiento de la ecología y la interconexión de todos los seres en este lugar maravilloso. Y ahora imaginen esto, en Yasuni se pueden encontrar más especies de ranas que en Europa. ¿Sabías que este bosque también es hogar de muchas plantas tropicales que pueden crecer hasta el tamaño de un coche entero? Cada año, Tijuca atrae a cientos de miles de turistas que vienen a disfrutar de su belleza y diversidad. ¿Y si te digo que aquí se encuentra uno de los mayores monumentos de la naturaleza cristalina del mundo, la montaña de Corcovado, que tiene una altura de 730 metros? El Parque Nacional Los Glaciares ocupa una superficie de más de 17.000 kilómetros cuadrados. Imagina que es casi toda la extensión de los Países Bajos, pero aquí reina la belleza helada. Este parque es famoso por sus grandes glaciares
incluyendo el famoso Perito Moreno, que se mueve a una velocidad de aproximadamente 2 metros al día. ¿Sabías qué pasa cuando un glaciar se encuentra con un lago? Grandes bloques de hielo se desploman en el agua, creando un espectáculo impresionante que se puede observar a una distancia segura. Aquí habitan especies raras de animales, como el ciervo del sur y el cóndor, con una envergadura de hasta 3 metros. Pero esto no es lo más extraño. En una altura superior a los 3.000 metros sobre el nivel del mar, se pueden encontrar formas de vida como musgos y líquenes que sobreviven en condiciones duras. Y aquí es donde realmente se vuelve loco. En este parque se han registrado más de 60 glaciares y cada uno tiene sus propias características únicas. Por ejemplo, el glaciar Uppsala, de aproximadamente 6 kilómetros de longitud, es uno de los más grandes de la región. ¿Sabías qué más resulta asombroso? Las investigaciones científicas muestran que los altos niveles de humedad y la diversidad de ecosistemas contribuyen a este fenómeno. ¿Qué más esconde este parque único? Las investigaciones indican que en Yasuni se encuentran aproximadamente 15.000 millones de barriles de petróleo. Esto ha generado debates sobre la protección del medio ambiente y la necesidad de preservar este lugar asombroso. El cañón de Sumidero es impresionante por sus dimensiones. Su profundidad alcanza hasta 1.000 metros. Es como si estuvieras al pie de un rascacielos, pero en este caso, ese rascacielos ha sido creado por la naturaleza. Rocas únicas se han formado durante millones de años y ahora representan un verdadero tesoro de biodiversidad. ¿Pero qué esconde este cañón? Aquí habitan especies raras como caimanes y jaguares que dominan este ecosistema. Además, en las aguas del cañón se pueden encontrar más de 100 especies de peces, incluyendo los increíbles peces martillo y los brillantes cichlidos. Imagina, navegas por ríos rodeados de paredes que parecen interminables y de repente ves cómo un enorme caimán emerge del agua. Ahora imagina esto. En el siglo XX se encontraron aquí restos de antiguas civilizaciones, como la de los mayas, que dejaron sus signos secretos en las rocas del cañón. ¿Sabías que es aún más asombroso? Las cascadas que caen desde una altura de 30 metros crean melodías que recuerdan el sonido de fuegos artificiales lejanos. Aquí, la naturaleza canta su propia canción y cada acorde te transporta a un mundo de fantasías. La altura sobre el nivel del mar supera los 2.000 metros, lo que permite a los astrónomos observar las estrellas con una claridad extrema. Aquí el cielo es tan limpio que incluso nuestro satélite se ve más brillantes que nunca. Sin embargo, este lugar no es solo para científicos. En Atacama hay geoglifos únicos, tallados en la tierra hace miles de años. Estas figuras misteriosas, visibles solo desde arriba, siguen desconcertando a los investigadores sobre su significado. El río Manso en Patagonia, Argentina, sorprende por su profundo color esmeralda, similar a una joya preciosa. Este río discurre a través de montañas pintorescas y tiene una longitud de más de 150 kilómetros. ¿Sabías que lo que resulta aún más impresionante? En algunas secciones, el río forma cascadas de hasta 30 metros de altura. El Manso no solo es famoso por sus cascadas, sino también por sus impresionantes cañones,
que destacan por sus paredes verticales y colores vibrantes. Estos cañones se formaron hace millones de años, cuando los glaciares se retiraban lentamente, dejando atrás esta pintoresca valle. Imagina cómo el sol juega en las rocas, creando reflejos mágicos en el agua. Pero eso no es todo. El río es hogar de una gran variedad de flora y fauna únicas. Por ejemplo, aquí habitan especies raras de peces, como la trucha arcoíris, que puede alcanzar los 30 centímetros de longitud. Estos peces atraen a pescadores de todo el mundo, dispuestos a probar su suerte en este lugar pintoresco. Y ahora, imagina que en la parte alta del río hay fuentes termales, whose temperatures pueden alcanzar los 60 grados Celsius. El Glaciar Gray es parte de uno de los sistemas glaciares más rápidos del mundo y su velocidad de movimiento es de aproximadamente 200 metros al año. Esto significa que cada año el glaciar cambia sus contornos y los investigadores se apresuran a registrar estos cambios. ¿Alguna vez has pensado que en la Tierra existe un lugar donde el paisaje se parece más a la superficie lunar que a los paisajes familiares? El Valle de la Luna en Chile es exactamente ese rincón donde las dunas y las rocas crean formas asombrosas, como si estuvieran esculpidas en cera. Aquí puedes ver dunas que cambian bajo la influencia del viento y la lluvia, alcanzando alturas de hasta 30 metros. Ahora imagina que estos arenales contienen minerales que les dan una variedad de tonos, desde un naranja vivo hasta un rojo profundo. Y cuando el sol se oculta en el horizonte, las rocas comienzan a brillar, creando un efecto que es difícil de describir con palabras. Pero esto no es lo más extraño. En esta región se encuentran lo que se llaman salares, que se formaron como resultado de la evaporación de antiguos lagos. Estos cristales pueden alcanzar el tamaño de un puño y su brillo resplandeciente recuerda a los diamantes bajo el sol. ¿Has visto alguna vez cómo la luz del sol se refracta en los cristales de sal? Es un espectáculo auténtico. El Valle de la Luna también es hogar de especies raras de flora y fauna que se han adaptado a las condiciones del desierto. Aquí puedes encontrar lagartos que pueden sobrevivir sin agua durante 30 días. Esto no es solo supervivencia, sino una verdadera ecosistema que puede prosperar en las condiciones más extremas. ¿Cuánto tiempo se puede vivir sin agua? En el desierto de Atacama, donde llueve solo unos pocos milímetros al año, esto puede ser una cuestión de vida o muerte. Además, es uno de los lugares más áridos del planeta. Algunas áreas no han visto lluvia en más de un siglo. Cada kilómetro cuadrado de este desierto puede presumir de paisajes únicos, desde montañas rojas hasta salinas donde la sal brilla como cristales. Aquí crecen plantas que pueden sobrevivir en condiciones en las que otras simplemente perecerían. Es increíble, pero estas plantas pueden dormir y despertar dependiendo de la disponibilidad de agua. Pero esto no es lo más extraño. Debajo de la superficie de Atacama se encuentran fósiles antiguos, datados de millones de años atrás, cuando aquí el clima era completamente diferente. En algunos lugares, los arqueólogos encuentran restos de animales que alguna vez deambularon por bosques verdes y ahora son parte del paisaje seco. Y lo que aún resulta más asombroso, en el desierto de Atacama se encuentran observatorios
que son algunos de los más potentes del mundo. La altura sobre el nivel del mar supera los 2000 metros, lo que permite a los astrónomos observar las estrellas con una claridad extrema. Aquí el cielo es tan limpio que incluso nuestro satélite se ve más brillantes que nunca. Sin embargo, este lugar no es solo para científicos. En Atacama hay geoglifos únicos, tallados en la tierra hace miles de años. Estas figuras misteriosas, visibles solo desde arriba, siguen desconcertando a los investigadores sobre su significado. Translation in Spanish. ¿Cuánto tiempo se puede vivir sin agua? En el desierto de Atacama, donde llueve solo unos pocos milímetros al año, esto puede ser una cuestión de vida o muerte. Además, es uno de los lugares más áridos del planeta. Algunas áreas no han visto lluvia en más de un siglo. Cada kilómetro cuadrado de este desierto puede presumir de paisajes únicos, desde montañas rojas hasta salinas donde la sal brilla como cristales. Aquí crecen plantas que pueden sobrevivir en condiciones en las que otras simplemente perecerían. Es increíble, pero estas plantas pueden dormir y despertar dependiendo de la disponibilidad de agua. Pero esto no es lo más extraño. Debajo de la superficie de Atacama se encuentran fósiles antiguos, datados de millones de años atrás, cuando aquí el clima era completamente diferente. En algunos lugares, los arqueólogos encuentran restos de animales que alguna vez deambularon por bosques verdes y ahora son parte del paisaje seco. Y lo que aún resulta más asombroso, en el desierto de Atacama se encuentran observatorios que son algunos de los más potentes del mundo. Imagina esto. Debajo de estas dunas se encuentran rastros de antiguas civilizaciones. Los arqueólogos encuentran artefactos que indican que la gente vivió aquí hace miles de años, cuando el clima era completamente diferente. ¿Cuál es el secreto detrás de este fascinante fenómeno natural? Los científicos aún estudian cómo se forman y cambian exactamente las dunas y cada año descubren nuevos hechos sobre los lencuís maranhenses. Las cataratas del Iguazú no son simplemente cascadas, son una verdadera fuerza de la naturaleza capaz de impresionar a cualquiera. Imaginen que en un solo lugar confluyen más de 200 arroyos separados, formando cascadas de hasta 90 metros de altura. Es como si todas las ríos del mundo decidieran poner en escena un espectáculo acuático. Cada segundo, aproximadamente 6,5 millones de litros de agua pasan por las cataratas. ¿Saben qué significa esto? Es suficiente para llenar 3,000 piscinas domésticas en un solo día. Ahora imaginen cómo se ve esto de cerca. Nubes de salpicaduras, destellos de arco iris y un rugido ensordecedor audible a muchos kilómetros de distancia. Pero esto no es todo. Las cataratas están situadas en la frontera entre dos países, Argentina y Brasil. Esto ofrece una oportunidad única para los turistas. Pueden ver la misma belleza desde diferentes perspectivas, cada una de las cuales revela nuevas vistas y sensaciones. ¿Y qué es aún más intrigante? Las cataratas del Iguazú están incluidas en la lista de las nuevas maravillas del mundo, y no es casualidad. Alrededor de las cataratas crece una selva tropical donde habitan más de 400 tipos de animales y más de 2,000 tipos de plantas.
Cada año, investigadores acuden aquí para entender cómo estas especies han podido adaptarse a estas condiciones de alta montaña. Y lo más increíble de todo, el lago Titicaca es considerado sagrado por los habitantes locales y sus aguas aún conservan antiguas leyendas que se transmiten de generación en generación. El salar de Uyuni no es simplemente un salar, es el mayor lago salado del mundo, ocupando una superficie de aproximadamente 10.000 kilómetros cuadrados. Imagina un vasto manto blanco que se extiende hasta el horizonte, reflejando el cielo de tal manera que parece que estás flotando en el aire. Pero esto no es lo más extraño. Durante la temporada de lluvias, la superficie del lago se cubre con una delgada capa de agua, creando un efecto de espejo que atrae a turistas de todo el mundo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se ve este lugar desde la perspectiva de un pájaro? Desde una altura de 30.000 pies, parece un inmenso lienzo donde la blancura de la sal contrasta con el cielo azul. Lo que realmente es asombroso es que en el salar de Uyuni se encuentran aproximadamente 7 millones de toneladas de litio, lo que representa casi el 25% de las reservas mundiales de este metal. El litio es un elemento clave para las baterías que alimentan nuestros smartphones y vehículos eléctricos. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente increíbles. En este lugar árido pero hermoso viven especies únicas de fauna, como los flamencos rosados que migran aquí para reproducirse. Cada año, durante los meses de invierno, se reúnen en grandes bandadas y este espectáculo es imposible de olvidar. En los salares también se encuentran antiguos monumentos construidos por los habitantes locales, como esculturas de sal que sirven de refugio para los turistas. Estas estructuras, talladas en bloques de sal, se integran perfectamente en el entorno natural. El salar de Uyuni guarda una historia que se remonta a miles de años, comenzando con las antiguas civilizaciones que dejaron su huella en esta tierra. En estos bosques también habitan millones de insectos, muchos de los cuales ni siquiera han sido clasificados por los científicos. Por ejemplo, en un solo kilómetro cuadrado se pueden encontrar hasta 50.000 especies de insectos. Pero lo que realmente asombra es que los estudios muestran que en el futuro el Amazonas podría convertirse en uno de los factores clave en la lucha contra el cambio climático. El glaciar Grey en Chile no es solo un trozo de hielo, sino un gigantesco glaciar de hielo que se extiende por 30 kilómetros. Imagina, su superficie supera los 100 kilómetros cuadrados y su grosor alcanza los 200 metros. Es como si estuvieras de pie en una inmensa plataforma de hielo que podría cubrir varios campos de fútbol. ¿Sabías qué es aún más impresionante? Este glaciar se encuentra en el corazón del Parque Nacional Torres del Paine, donde cada año llegan cientos de miles de turistas. No solo lo fotografían, sino que también observan cómo enormes trozos de hielo se desprenden en el lago, creando un estruendo ensordecedor, como si rugiera un trueno. Estos icebergs pueden alcanzar el tamaño de un edificio de apartamentos, pero eso no es todo. El glaciar Grey se formó hace más de 30.000 años, cuando el clima era completamente diferente. ¿Cómo sobrevive en las condiciones del calentamiento global? El secreto reside en su asombrosa capacidad para reflejar la luz solar gracias a su superficie blanquísima, lo que ralentiza la fusión. Además, en esta región se puede encontrar una gran diversidad de flora y fauna que se han adaptado a las duras condiciones. Por ejemplo, aquí habitan especies de aves raras como los cóndores con una envergadura de más de 3 metros
que planean sobre los glaciares, y este espectáculo es simplemente impresionante. ¿Y sabes qué es aún más asombroso? Esto significa que el volcán puede erupcionar nuevamente en cualquier momento. Los complejos procesos en el interior de la Tierra aún son un misterio, y Calbuco es solo una página de esta fascinante historia. La actividad volcánica aquí también lleva a la formación de minerales magmáticos como el obsidiana, que los artesanos locales utilizan para crear magníficos objetos. El cerro Arco Iris o Vinicunca no solo llama la atención por sus colores brillantes, sino también por su altura. Se eleva más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Esto la convierte en uno de los puntos más altos de Perú, donde el oxígeno es tan escaso como en las condiciones de alta montaña de los Himalayas. Imagina caminar por un sendero rodeado de paisajes impresionantes, donde cada paso te ofrece nuevos matices: rojo, amarillo, verde. Estos colores no son solo un juego de luz, son el resultado de minerales como el óxido de hierro y la serpentinita, que con el tiempo han creado esta obra maestra natural. Lo más extraordinario es que los colores cambian según la hora del día y el clima. Por la mañana, la montaña resplandece bajo los rayos del sol, mientras que por la tarde puede parecer completamente diferente, como si cada vez revelara un nuevo mundo. Pero esto no es todo. A pesar de su belleza, Vinicunca sigue siendo bastante inaccesible. El camino hacia ella pasa por paisajes alpinos severos, donde la temperatura puede bajar hasta los 10 grados bajo cero. Esto no es solo un paseo, es una verdadera prueba de resistencia. ¿Sabías que lo más asombroso es que en las cercanías de la montaña viven muchos animales locales, como las vicuñas y las alpacas, que añaden vida a este lugar severo pero asombroso?